Buen día, ¿qué tal? Nuevamente se dirige a ustedes la profesora Paulina González y en este caso para presentarles el tema de la sesión de hoy, que es los derechos humanos. Dicho tema está considerado dentro de la segunda unidad denominada Justicia y Derechos Humanos. Aquí voy a hacer una aclaración porque si ustedes buscan este tema en el libro de texto aparece en la unidad 3. Sin embargo, lo que establece el programa ministerial es la unidad 2. Pero solo un detalle. Respecto al objetivo, este es reconocer los principales aspectos vinculados a los derechos humanos. Todos tenemos una noción de qué son los derechos humanos. A lo mejor podríamos nombrar algunos o un par de ellos. Sin embargo, responder a la pregunta en términos de definirlo ya nos cuesta un poquito más. Para eso, para responder qué son los derechos humanos, nos vamos a apoyar en lo que establece, en este caso, la ONU, las Naciones Unidas, quienes definen a los derechos humanos como atributos inherentes, es decir, propios de todas las personas, de todos los seres humanos, sin ningún tipo de distinción, nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, género o cualquier otra condición o característica. Por tanto, todos tenemos los mismos derechos humanos, todos tenemos los mismos atributos. Ahora, ¿basta con esto, con reconocerlo? Bueno, evidentemente no basta con ello. Por eso es importante que estén protegidos y estén registrados y escritos en distintos instrumentos jurídicos, así como también a través de las constituciones políticas de cada uno de los países. También a través de tratados internacionales sobre derechos humanos. En términos internacionales se empezó a hablar fuertemente de este tema luego del término de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de la segunda mitad de 1945. Acuérdense, que ese mismo año se creó la ONU. Y 3 años más tarde, es decir, en 1948, nació a la luz la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta Declaración Universal establece en sus artículos 1 y 2 lo siguiente. Comillas, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Cierra comillas. Es decir, está planteado explícitamente en este documento. Y a partir de ese momento, es decir, post Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional ha ido incrementando acuerdos y reconocimiento en distintos instrumentos jurídicos, normas, constituciones, leyes, tratados, etcétera, estos derechos. Y ha ido especificando a qué se está refiriendo. Esto lo vamos a ver más adelante cuando clasifiquemos los derechos humanos y cuando identifiquemos algunas particularidades. Por ejemplo, hoy día se habla del caso de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los pueblos indígenas, del derecho de las mujeres, el medio ambiente, etc. O sea, ya no basta con las generalidades, sino que hay que especificar de manera puntual cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque los instrumentos jurídicos requieren que esto sea algo práctico, no que esté como en la nebulosa, no que sea una cosa muy elevada o filosófica, sino que sirva en la práctica. Si bien es posible encontrar diversos antecedentes a lo largo de la historia relativos al surgimiento de los derechos humanos y su respeto, tanto en la antigüedad, la Edad Media, las polémicas relativas a los indígenas americanos,
la época de la Ilustración y la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789. Sin embargo, los derechos humanos como idea cobran relevancia internacional al término de la Segunda Guerra Mundial, que era lo que yo les había planteado anteriormente, como una reacción ante los crímenes masivos que se cometieron durante su desarrollo. Es decir, concretamente ante el tema del genocidio de los judíos por parte de los nazis. Entonces, se necesitaba dejar claro que ni aun con la soberanía de los estados podían vulnerar ciertos valores y principios basados en la dignidad humana. Por esto, los países victoriosos proclamaron y firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre del año 1948. No obstante, el primer documento de derechos humanos de carácter general es anterior por casi 6 meses. Nos referimos a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de junio de 1948. En este sentido, el preámbulo, es decir, la introducción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expresa lo siguiente. Comillas, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Un comentario sobre esta última lectura, este último párrafo. Es importante destacar que los derechos humanos son reconocidos y no formalmente creados, puesto que se entienden como consustanciales a la persona humana, lo que los distingue de otros derechos. Eso, por favor, subrayenlo, destáquenlo, márquenlo con rojo. Desde otra perspectiva, muchos de los derechos proclamados en la Declaración Universal pertenecen a la tradición de los derechos propios del liberalismo político. En el mismo sentido, desde una perspectiva más bien historicista, estos derechos contenidos en la declaración muchas veces han sido conquistados a partir de situaciones sociales concretas y de largas luchas políticas. Piensen nuevamente en el caso de ¿qué? En el caso de las mujeres, en el caso de otras minorías,